Hola, bienvenidos a una nueva presentación de la Cátedra de Electrotecnia 1 de la Universidad Nacional de Mar del Plata de la Facultad de Ingeniería. Soy el profesor ingeniero Gustavo Belliski. En el día de hoy vamos a ver transitorios de orden superior. Los temas van a ser transitorios de segundo orden, la ecuación característica, la dependencia de los valores, circuitos RLC serie y paralelo, y ecuaciones y su solución. Vamos a ver algunos conceptos básicos que son importantes para ver con lo que vamos a trabajar. En principio, definimos a una ecuación diferencial de primer orden como aquella en la cual está una variable que es una función y su derivada primera formando parte de esta función, igualado a una función, por ejemplo, en el tiempo. En este caso, una función en x igualada a una función en el tiempo, donde aparecen dx, la x en sí y la derivada primera. Una diferencial de segundo orden, en cambio, tiene la derivada segunda también dentro de la definición de la función en el tiempo. La respuesta completa que satisface la ecuación de una ecuación diferencial de segundo orden es la que define a x como la suma de dos partes. Una primera parte a la cual le decimos respuesta natural de la función y una segunda parte a la cual le decimos respuesta forzada, que es la que satisface, que justamente existe para satisfacer la ecuación 2. Si esto es así, esta ecuación donde hemos reemplazado a la x como suma de respuesta natural más forzada en cada una de las derivadas y en la aparición de su expresión pura, si es así, esta es la solución buscada. Vamos a ver entonces cómo se aplica cuando tenemos circuitos, este tema de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. En principio, los circuitos con ecuaciones diferenciales de segundo orden siempre tienen al menos dos elementos cuya relación tensión-corriente no puede ser representada por una recta en el plano BI. Es decir, tiene que haber siempre un elemento de almacenamiento de energía y son dos de distintos valores del mismo tipo ubicados en distintos puntos del circuito, o son directamente dos de almacenamiento de energía de naturaleza diferente, que en este caso serían, por ejemplo, un inductor y una capacidad. Existen, por ejemplo, el RLC serie, que fue el primero que apareció, el RLC paralelo, este segundo que estamos viendo. Existen otros tipos, por ejemplo, acá tenemos uno que es RL, pero las L aparecen con distintos valores en distintas posiciones del circuito, y por supuesto un equivalente al anterior, o un símil al anterior, pero con capacidades puras. ¿Cuál es el problema con tratar con este tipo de circuitos? El tema es cuál es el circuito equivalente de Thevenin, por ejemplo, en particular el de los últimos dos. Cuando tengo elementos de almacenamiento de energía que no pueden ser, digamos, conjuntamente tratados para ver qué hacen con la energía que tienen disponible, como es el caso, por ejemplo, de L1 en un casi paralelo con L2 en el tercer circuito, o C1 en un casi paralelo con C2, o sea, en posiciones diferentes otra vez del circuito, se vuelve imposible hacer un Thevenin que me permita ver cuál es la respuesta que tiene el circuito equivalente. No hay posibilidades de contar con un Thevenin en estos casos, porque, por ejemplo, podría pasar que uno de los capacitores estuviera en plena carga mientras que el otro ya terminó de cargarse y ya cortó con su proceso. Lo mismo podría pasar en términos de corriente con el campo magnético de las bobinas presentes en el tercer circuito, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo, el más simple de todos, cómo se resuelve y cómo se plantean las ecuaciones en la respuesta natural, porque estamos considerando un circuito que no tiene fuentes. En este caso vamos a tener
un capacitor en paralelo con una inductancia. Por supuesto, en la realidad esto no lo vamos a poder tener nunca. Lo hemos comentado antes, un capacitor real y una inductancia real siempre tienen una resistencia presente, pero vamos a suponer que lo pudiéramos hacer. En este caso escribimos las ecuaciones, por ejemplo, para el capacitor y decimos que la corriente en la bobina I sub L va a ser igual a menos la corriente del capacitor, que sabemos que es en este caso C dB a dt del capacitor. Para la bobina podemos decir algo parecido, dI sub L a dt, derivando el anterior, es C derivada segunda. Fíjense que acá aparece el tema de la ecuación diferencial de segundo orden. Ya intuyo que esto lo voy a tener que meter en algún lado porque aparece una derivada segunda. Vamos a ver cómo seguimos. Esto con respecto a un nodo cualquiera, el de arriba o el de abajo, ¿sí? Se cumplen estas cuestiones porque I sub L es igual a menos I sub C. Si en cambio planteo una malla a lo largo del recorrido cerrado que se puede hacer de un elemento al otro, yo tengo que menos B sub C más B sub L es igual a 0. ¿De dónde voy a sacar que B sub C y B sub L tienen que tener el mismo valor? Y puedo utilizar, por ejemplo, la ecuación de B sub L, que es una derivada, como L de I sub L a dt. Por lo tanto, dI sub L a dt va a ser 1 sobre L, paso la L dividiendo para este lado por B sub L y va a ser igual a 1 sobre L por B sub C. Vamos a ver ahora que esta cuestión que tenemos acá, fíjense que llegamos al mismo caso arriba y abajo, al mismo caso, digamos, a una igualdad cruzada de la derivada primera de la corriente con respecto al tiempo, igual a la de a menos C por la derivada segunda de la tensión en el capacitor e igual a 1 sobre L por la tensión en el capacitor. Estas dos cosas se conjugan en una misma ecuación para dar lugar a la ecuación que vemos aquí al final, y eso hace que la respuesta de este circuito, después vamos a analizar más largo por qué esto es así, lo vamos a ver ahora a lo largo de toda la presentación, pero vean la compleja, bastante compleja ecuación diferencial que se plantea, la que está recuadrada al final, que nos lleva a un oscilograma de este tipo, Es decir, lo que va a estar pasando en este caso va a ser que las energías se van a intercambiar de uno a otro. La energía del campo magnético va a ir a parar a energía del campo eléctrico en el capacitor, una vez y otra alternadamente, y esa alternancia va a ser reflejada justamente como una onda senoidal tanto en las tensiones como en las corrientes en el circuito. Tiene que ser así. Ahora, ¿cómo podemos ver un método más sistemático para resolver las ecuaciones diferenciales o los circuitos que presentan ecuaciones diferenciales de segundo orden en su funcionamiento? Hagamos un ejemplo con fuentes y con números, en este caso como para presentar un poco el método que tenemos que seguir. Vamos a ver, acá vamos a tener una fuente de tensión que va a estar alimentando una resistencia, una inductancia. Pongo una inductancia en paralelo y otra segunda inductancia en paralelo con una resistencia y una segunda inductancia en paralelo con la resistencia en cuestión. Vamos a tener que escribir ahora las corrientes de malla, pero para eso hay que tener en cuenta que las caídas de tensión en las inductancias son L por la derivada primera de la corriente con respecto al tiempo, no son lineales. Entonces lo podemos escribir. Veamos, en el caso de la malla 1 escribo L de I a dt, pero L es 2, vale 2 henries, ¿sí? Por la derivada de I sub 1 con respecto al tiempo. 12 por I sub 1 son los 8 más 4 que suman las resistencias, menos 4 por I2 que es la compartida, la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 2, como vimos que se hacía cuando explicábamos el método de mallas para resolver circuitos. Todas estas caídas tienen que ser iguales a B sub G, que es la batería presente en la malla 1. En el caso de la malla 2 se hace algo
análogo propio, pero en este caso la tensión en la malla 2 es nula, así que se iguala a 0. Entonces, de esta última ecuación justamente puedo deducir que I sub 1 es igual a 1/4 por la derivada de I sub 2 con respecto al tiempo más 4 I sub 2. Esto en sí es una ecuación diferencial, pero además de eso la voy a tener que meter en A usando la derivada, porque en A está la derivada de I sub 1 e I sub 1 presente. Entonces derivo esta I sub 1 que yo obtuve como función de I sub 2 y de ahí obtengo una ecuación diferencial de segundo orden, que es esta que vemos acá. Esta ecuación diferencial de segundo orden es lo que tenemos que resolver, que lo vamos a ver más adelante. Ahora con el método vamos a ver cómo se resuelve justamente. Vamos a ver entonces, y planteando desde simple, cómo se resuelven las ecuaciones de segundo orden. En principio, dado un circuito RLC sin fuentes en este caso, por el cual está circulando una corriente I sub 0 y con una tensión V sub 0 que está cayendo sobre el capacitor, podemos plantear la ley de Kirchhoff de las tensiones como I por R más L de I ADT más 1 sobre C, la integral, etcétera, etcétera. Para eliminar el problema que me trae resolver una integral y una derivada de la corriente en la misma función, me conviene derivar. Esto lo hacíamos en matemáticas, así que lo hago rápido. Derivo y ordeno todo esto. Lo que hago es poner, digamos, dejo libre, dejo como 1 el coeficiente de la derivada de mayor orden, ¿sí? Lo dejo como 1 y entonces escribo esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, 1 en el caso de la derivada segunda, R sobre L en el caso de la derivada primera y 1 sobre LC en el caso de la función en sí. Esto se puede escribir usando Laplace, usando el método de Laplace. Lo vieron en matemática, así que péguenle una repasadita por las dudas, como S al cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC. Noten que la derivada segunda se reemplaza por el operador S al cuadrado y la derivada primera por el operador S a la 1, y la función en sí aparece como S a la 0, o mejor dicho, no aparece directamente en forma explícita. Si uno obtiene las soluciones de este sistema cuadrático, de esta ecuación cuadrática, vamos a determinar que S1 y 2 tienen lo que está dado por la resolvente, menos R sobre 2L más menos la raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC, que es, digamos, aplicar la resolvente simplemente a esta ecuación que yo tengo acá. Ahora, yo había dicho al principio que cualquier solución de una ecuación de diferencial de segundo orden va a tener que ser igual a la respuesta natural más la respuesta forzada. Entonces, lo que tengo que hacer es ver qué características tiene tanto la natural como la forzada. En principio, le decimos respuesta natural a la que satisface la ecuación homogénea, es decir, igualada a 0. En este caso, igualo a 0 la ecuación en derivadas, y una vez que obtenga x va a ser igual a la respuesta natural. No debe cambiar su forma al ser diferenciado, por lo que x tiene que tener esta forma de escritura necesariamente como una constante por e a la st. Otra vez proviene de la matemática esta cuestión, le pegan una repasadita con la carpeta de matemática. Si yo meto la ecuación b en la a y hago las derivadas y todo lo demás, me voy a dar cuenta que a por e a la st sale como factor común por S al cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0. ¿Sí? Esto que queda acá, digamos, este producto sería 0, es 0 si A es 0, si E a la ST es 0, o si el trinomio al cuadrado que está entre paréntesis es 0. A no puede ser 0 porque es la constante, sería, digamos, la solución más
tonta, pero no es realmente una solución que A sea 0. A puede tomar cualquier valor, positivo o negativo, pero no 0, porque no tendríamos solución, o la solución sería que la función es nula en todo momento, no podría ser una corriente ni una tensión. En este caso tendría que ser un circuito que no tiene ningún tipo de alimentación y que está muerto, es imposible que pase. E a la ST, bueno, tiene un razonamiento más o menos análogo. Me queda por analizar lo más importante de esta ecuación, que es lo que queda entre paréntesis a lo que le vamos a decir ecuación característica del circuito. Este trinomio al cuadrado, que es S al cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0 igual a 0, se llama la ecuación característica del circuito. Y las soluciones que presenta, otra vez aplicando la resolvente, son estas que se ven acá, que en definitiva son dos soluciones que van a ser dos componentes naturales. La componente natural n sub 1, que va a ser a sub 1 por e a la s1t, y la componente natural 2, que va a ser a sub 2 por e a la s sub 2t. ¿Sí? La solución general, si S sub 1 es distinta a S sub 2, obviamente, para que yo tenga dos soluciones, esto tiene que ser así, va a ser la suma, elijo una combinación lineal de las soluciones, va a ser la suma de ambas soluciones naturales. Como va a ser la suma, puedo escribirlas como A sub 1 por E a la S1t más A sub 2 por E a la S2t. S1 y S2 son frecuencias naturales del circuito. Fíjense que tienen que ser frecuencias porque están multiplicadas por el tiempo, así que tienen unidades de 1 sobre segundo. ¿Sí? Tienen que ser frecuencias. Las llamamos frecuencias naturales. Y esto nos permite también definir constantes de tiempo naturales también, que son 1 sobre S1 y 1 sobre S2. Vamos a usar un ejemplo para ver qué clase de respuesta obtenemos de una ecuación que tiene dos raíces reales y distintas en este caso, como por ejemplo esta que estamos planteando acá. La ecuación característica la obtenemos directamente por inspección, porque ya está escrita como para que nos sea fácil, obviamente. S cuadrado menos S menos 2 me da 0. Obtengo ahora las raíces, que son menos 1 y 2, y por lo tanto la solución va a ser x de t, c1 por e a la menos t más c2 por e a la 2t. Acá hay que tener cuidado, en todo caso, con que una de las soluciones es exponencialmente decreciente en el tiempo y la otra es creciente en el tiempo. No se olviden que esto es una solución de una ecuación diferencial matemática. Si esto se diera en el caso de una ecuación de un circuito eléctrico, habría que tener cuidado con el crecimiento permanente en función del tiempo de sea la corriente o sea la tensión, porque si me da positiva la exponencial, me va a crecer permanentemente y es poco probable, o nulamente probable, bueno, digamos, idealmente se podría, pero es casi absolutamente improbable que justamente tengamos una solución de crecimiento eterno, digamos, ¿no? Y sobre todo exponencial, ¿no? Muy bien. C1 y C2 son constantes que vamos a determinar a partir de las condiciones iniciales del problema. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos las siguientes condiciones iniciales en este circuito, que es RLC serie, ¿sí? Tenemos que no hay corriente y que no hay tensión en el momento, en la bobina no hay corriente, en el capacitor no hay tensión, en el momento que el circuito se conecta. Este circuito se conecta en t igual a 0. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, planteo la ecuación de Mayer. La tensión en la fuente es igual a la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en la inductancia, más la caída de tensión en el capacitor. Y ahora reemplazo por las expresiones que me son conocidas. Si vuelvo a derivar otra vez, lo que obtengo ahora es una ecuación característica de este tipo. L por S al cuadrado más R por S más 1 sobre C. Se deduce de la derivada que acabo de hacer. Y esto es igual a 0. Esta es una ecuación característica cuyas soluciones pueden
obtenerse si uno despeja. Otra vez hacemos el mismo truco de dejarle 1 de coeficiente a ese cuadrado, y me queda r sobre l más 1 sobre lc, perdón, como coeficientes respectivos de, digamos, la variable a la 1 y la variable a la 0. Y ahora voy a definir caprichosamente que r sobre 2l es sigma y que omega 0 al cuadrado es 1 sobre lc. Esto es tiradísimo de los pelos, pero da resultado y tiene explicaciones después un poco más físicas que esto que estoy haciendo yo acá. No me obliguen a explicar por qué, pero en realidad esto es una de esas cosas que hacemos porque sabemos a qué resultado vamos a llegar. ¿Sí? Estamos de acuerdo, o sea, yo sé que voy a llegar a algo que me va a permitir después definir una solución mucho más fácil de un sistema de estos. Así que bánquenme esta definición caprichosa para poder escribir la ecuación característica de esta manera, como s cuadrado más 2 sigma por s más omega 0 cuadrado. Obviamente quise acá, acomodé todo para que me dé como si fuera una especie de cuadrado de entre dos cosas, como si fuera una especie. Guarda que si uno lo mira con cuidado no es un binomio al cuadrado, no se puede llevar a esa forma. Entonces hay que corregir, pero parecería. Y lo que estoy haciendo en realidad es resolver la ecuación característica y encontrar que las raíces tienen forma de sigma y omega 0, que fueron las que yo definí, donde la S1 va a ser menos sigma más menos la raíz cuadrada de sigma al cuadrado menos omega 0 al cuadrado, omega 0 al cuadrado, donde voy a llamar factor de amortiguamiento a este R sobre 2L, que se le dice sigma o a veces psi o a veces alfa. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque distintos libros lo llaman de distinta manera. A la frecuencia natural, por suerte, omega 0, todos le dicen omega 0, así que rara vez se van a encontrar con algo omega n, podría ser que lo encontraran, pero muy raro. No recuerdo en qué libro lo haya visto como omega n, todos le decimos omega 0, es más fácil. ¿Sí? El factor de amortiguamiento sigma tiene que ver con esta cuestión de que está formado por R y por L, es decir, cuanto más resistivo sea, vamos a ver ahora, ustedes piensen en esto, un circuito que tiene una enorme resistencia y que después tiene una inductancia y una capacidad, muy difícilmente vaya a presentar un transitorio, porque si tiene mucha resistencia, amortigua todo, apaga todo enseguida. ¿Sí? Es resistivo casi puro. Si ustedes se ponen a pensar en un valor de resistencia casi infinito, no infinito, pero casi infinito, el sistema amortigua todo, no pasa absolutamente nada. Por eso le decimos factor de amortiguamiento a este sigma, porque si R es muy grande, directamente aplasta cualquier curva que se dé en el transitorio porque es enorme R. ¿Sí? No va a tener ningún tipo de importancia. En cambio, si es muy pequeño, va a amortiguar muy poco. Y en ese caso, si la resistencia es muy chica, voy a estar en presencia del caso LC. ¿Se acuerdan? El L y C puros que habíamos visto al principio, donde la respuesta es oscilatoria. Y ahí tiene sentido mencionar que tiene una frecuencia natural omega 0, que es justamente 1 sobre raíz de LC, que es la frecuencia con la cual intercambian las energías, el campo magnético y el campo eléctrico de la inductancia y del condensador. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué tipo de soluciones posibles nos da este hecho de que las soluciones en sí tengan como parte componente una raíz cuadrada de diferencia de cuadrados. Como todos sabemos, esta diferencia de cuadrados va a dar origen a tres casos posibles. En principio, si sigma al cuadrado es mayor que omega 0 al cuadrado, entonces las raíces son reales y distintas. Estoy en presencia de un tipo de respuesta. Si sigma al cuadrado da justo invocando en el mismo valor que omega 0 al cuadrado, entonces tengo una raíz real, tengo solamente una raíz real menos sigma,
o digamos dos raíces que son reales iguales, pero el valor es único, es menos sigma. Y si no, puede pasar que yo tenga que sigma al cuadrado es menor que omega 0, en cuyo caso, como vimos en matemática, las raíces son complejas y conjugadas, ¿sí? Complejas y conjugadas. Muy bien. Vamos a ver el primer caso, el común, digamos, usual, sin ningún valor ajustado para dar, porque, digamos, tendría que dar justo alguna casualidad para que se dieran los otros, aunque no son infrecuentes, no es que sea imposible. De hecho, muchas veces provocamos nosotros una respuesta de ese tipo porque es lo que queremos hacer. Pero vamos a ver el caso de que tengamos raíces reales y distintas, y a este caso le vamos a decir sobreamortiguado. En el caso sobreamortiguado, como tenemos dos raíces reales y distintas, la solución de la corriente o de la tensión que estemos buscando va a tener dos raíces justamente en la exponencial. O sea, uno va a ser menos sigma más la raíz cuadrada y el otro va a ser menos sigma menos la raíz cuadrada, pero van a estar en exponenciales diferentes y acompañados por constantes diferentes también, que van a tener que ser determinadas a partir de las condiciones iniciales. A y B tendrán que ver con las condiciones iniciales que tenga el circuito. Esta es la respuesta matemática, después yo lo tengo que ajustar a lo que físicamente está pasando. Caso entonces sobreamortiguado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar un régimen transitorio para estos datos: la tensión 1 volt, la capacidad 1 milifaradio, la inductancia 500 henrys, la resistencia 1500 ohms y sub L y B sub C valen 0 inicialmente. En este caso, escribiendo la ecuación anterior y haciendo los ajustes y todo lo demás, yo obtengo que la corriente que va a circular tiene esta expresión. Cuando yo cierre el circuito, es decir, de 0 en adelante, cuando empiece a funcionar, esta corriente va a valer 0,002 por E a la menos T menos E a la menos 2T. Fíjense que ambas exponenciales son negativas, con lo cual se extingue una más rápido que la otra. La menos 2T, la E a la menos 2T se extingue mucho más rápido. Así que voy a tener que ver cómo me responde, pero haciendo esto en una única curva, lo que veo es que a partir de un valor muy cercano, ¿no? Una vez que empecé en 0, ¿sí? En 0 esta exponencial da 1, 1 menos 1 me da 0, me queda acá. En cualquier otro valor da un valor diferente y lo voy a tener que calcular para cada caso, pero hará un pico y después se irá extinguiendo a lo largo del tiempo con una curva sobreamortiguada, así, nada más. ¿Qué pasará para tener un caso críticamente amortiguado? Bueno, un caso críticamente amortiguado es el que tiene una ecuación diferencial de la siguiente forma, es decir, A por E a la menos sigma T más B por T. ¿Se acuerdan que era la derivada de esto? Por eso le ponía a la segunda solución, le ponía la T como producto. Esto otra vez de matemática, por E a la menos sigma T. Entonces, en este caso, obtengo un caso críticamente amortiguado. Por ejemplo, analicemos el régimen transitorio del siguiente circuito, un RLC donde ahora los valores los ajustamos para obtener un caso de estos, un caso de críticamente amortiguado, donde se ve que la respuesta se amortigua más rápido, ¿ven? Crece casi igual, pero se amortigua, se extingue muy rápidamente porque es críticamente amortiguado. Es el límite del amortiguamiento, se muere enseguida y después de ahí sigue en 0 y ya no tengo más respuesta del circuito. Está para estos valores. Recuerden que esto es solamente para estos valores. La expresión en términos de corriente que estamos usando y que queda finalmente una vez que uno resuelve esta ecuación es 0,004 por T por E a la menos 2T. Noten que se extingue rápidamente, la exponencial es a la menos 2T, así que se extingue mucho más rápido que la anterior. Y el caso era
igual, con los mismos, los mismos componentes, digamos, con la misma descripción morfológica de los componentes, no los mismos valores. Muy bien. El tercer caso, las raíces complejas conjugadas. El caso subamortiguado, es decir, las raíces ahora me dan complejas y conjugadas entre sí y eso me va a hacer una oscilación seguro. Las raíces obtenidas de una ecuación característica en este caso son estas que están acá, digamos, menos sigma más menos j, la unidad imaginaria es j, guarda, no es no es otro uso, ¿sí? La unidad imaginaria por la raíz cuadrada del módulo del valor absoluto de sigma cuadrado menos omega 0 cuadrado. Ahora vamos a tener que hacer algo un poco más largo. Vamos a escribir la ecuación, en términos de estas dos soluciones que obtenemos. Entonces me queda a por e a la menos todo más b. Lo voy a volver a escribir ahora separando en parte real y parte imaginaria, y por Euler lo que voy a hacer, o por Euler, como algunos lo mencionan a veces, es recordar que a por e a la i phi es lo mismo que a por coseno de phi más i por a por seno de phi, ¿sí? Usando esta igualdad y aplicándola en las fórmulas anteriores, voy a obtener algo no muy simple, pero que es importante que lo analicemos y de hecho lo vamos a tener que hacer, que es esta separación que hicimos acá. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajarlo un poquito más, que es usar el hecho de que la función coseno es par y la función seno es impar. Así que se cumple que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. ¿Se acuerdan de matemática, de análisis 1? Bueno, esto era importante en su momento, ahora lo vamos a utilizar en la práctica. El seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Me permite sacar el signo para afuera el seno, me permite anular el signo menos el coseno, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo la ecuación esta de arriba, noten que es una misma ecuación, son dos renglones de ecuación, no es una ecuación fácil y que yo les recomendaría que la tuvieran que hacer, no es algo para hacer muchas veces, la hacemos una vez, encontramos las soluciones y listo, no se preocupen, ¿sí? Ahora, una vez que reemplazamos esto de que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, ¿dónde lo hicimos? En esta parte de abajo, ven acá donde dice b por e a la menos sigma t coseno de menos tal cosa, abajo lo escribimos como positivo, porque el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y en el caso del seno, que tenía el seno de menos raíz cuadrada, saqué el menos para afuera y lo puse en el resto de la ecuación. Con eso ya por lo menos me saqué el hecho de que los argumentos son todos iguales. Ven que los argumentos del coseno y del seno en la ecuación de abajo son todos iguales. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo sacar e a la menos sigma t como factor común en todos. Entonces va a quedar que a coseno de una cosa por ahí, que es lo mismo que lo que tiene el j por a seno de esa misma cosa, etcétera, etcétera. Vuelvo a reemplazar, lo escribo y con eso, trabajando un poquito, ¿sí? Si yo lo reagrupo, me queda que a más b coseno de el raíz cuadrada por t más j a menos b por el seno de la raíz cuadrada por t. Me queda que a más b y a menos b son la suma de constantes y la resta de constantes. Dos constantes sumadas o dos constantes restadas dan a su vez otras constantes. Así que yo puedo decirle c a la suma en un acto de jugadísima imaginación, le decimos c a la suma de a más b y d a la resta imaginaria de a menos b. Entonces la solución queda escrita como está acá, ¿sí?
Entonces tengo una solución para el caso subamortiguado donde veo que la corriente, en este caso, por ejemplo, que estoy calculando, es la suma de una constante por el coseno de una variable, de una constante multiplicada por el tiempo, más otra constante multiplicada por el seno de algo que es constante multiplicado por el tiempo, modulado por una curva exponencial negativa que va a ir de más a menos en forma de curva, ¿sí? Vamos a ver cómo esto se dibuja, se grafica en el caso de la respuesta buscada. En este caso, obviamente, C y D son las constantes a determinar a partir de condiciones iniciales. Yo tengo que saber cuáles son los valores límites en condiciones al principio o al final de la cosa, si tienen que llegar a un determinado valor o no, y eso me va a permitir en la práctica después determinar los valores de C y de D. Pero lo importante es tener en cuenta que la oscilación que produce la suma del seno más el coseno desplazado, esto que acá se ve en negro, está modulada con dos exponenciales, con e a la menos sigma t, de un lado y del otro, porque no se olviden que es una función multiplicada por algo que está en módulo, así que van por arriba y por abajo la modulación, y eso hace que la senoide resultante y, digamos que está dibujada en azul en este caso, vaya haciendo este oscilograma de una corriente que se va extinguiendo después de oscilar varias veces. A lo largo del tiempo se va a hacer cero y su respuesta va a ser final, va a ser cero como es de esperar. Estamos, pero en el medio va a oscilar bastante. ¿De qué depende que oscile mucho, que oscile poco o lo que sea? La respuesta oscilatoria, esta en negro, la dan la presencia de L y de C. ¿Sí? Recuerden, L y C entre sí intercambian sus energías sin desgastarlas, así que pueden estar toda una vida, si quieren, intercambiando sus energías y generando una corriente. Obviamente en la práctica, insisto, no va a pasar, va a ser muy difícil ver esto en la práctica con elementos muy perfectos, nunca vamos a llegar a ver ideales, pero va a poder lograrse únicamente con elementos perfectos. Ahora, en la medida en que la resistencia sea grande, si la resistencia es grande, una pasada para un lado y una vuelta para el otro y me lo va a terminar extinguiendo, a lo mejor incluso en la primera pasada, si la resistencia es grande, porque me va a disipar mucha energía y esa energía que disipe se va a perder y no va a llegar. Por ejemplo, si la energía inicialmente la tenía el capacitor, no le va a llegar a la bobina, si la tenía la bobina no le va a llegar al capacitor. A medida que la resistencia se vaya achicando, las oscilaciones se van a poder ir repitiendo en el caso subamortiguado. ¿Se entiende? Y esto es la exponencial. ¿Se acuerdan que esto dependía del factor de amortiguamiento ese que habíamos mencionado como sigma R sobre 2L? En el caso de un circuito RLC paralelo donde tengo tres corrientes, puedo escribir por la ley de Kirchhoff de las corrientes, puedo escribir la concurrencia de las corrientes al nodo B, y eso igualado a cero, porque tienen que dar la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser cero. Hago la derivada para sacarme de encima el problema de tener una integral, una derivada y demás, me queda una ecuación de segundo orden. Hago algo análogo con todas las soluciones que obtuve, aunque el circuito es paralelo y yo definí todas las cosas para un circuito en serie, puedo hacer análogamente lo mismo para un circuito en paralelo y puedo obtener soluciones para un caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. ¿Sí? Las tres soluciones se pueden ver, las soluciones en general se pueden ver acá, donde
puedo ver un sistema con amortiguamiento infinito y sin pérdidas que va a oscilar permanentemente. Sin pérdidas quiere decir que la resistencia es cero, por lo tanto alfa es cero. Alfa, sigma, acuérdense que usábamos indistintamente cualquiera de estas de estos nombres. Podemos ver acá un sistema sobreamortiguado en verde, críticamente amortiguado en violeta. Recuerden que el críticamente amortiguado llega al valor de equilibrio mucho antes que el sobreamortiguado, y después podemos ver un sistema subamortiguado con oscilaciones, o un sistema sin amortiguamiento oscilatorio. Bueno, el LC puro lo vemos en naranja. Vamos a ver ahora una aplicación, cómo funciona el encendido de un auto, el tradicional. Vamos a usar el que tenía platinos. Ustedes saben, las chispas en el cilindro, en la cámara de combustión de un auto, se producen por en un motor Otto, se producen por unos dispositivos que llamamos comúnmente bujías. La bujía lo que hace es generar entre sus electrodos un salto de chispa, digamos una corriente en el aire de muy alta tensión, ¿sí? Una corriente en el aire de muy alta tensión que provoca el encendido del combustible. Con el encendido del combustible nosotros tenemos fuerza para empujar el pistón para abajo y hacer girar entonces el cigüeñal, y el motor está andando, un motor de combustión queda andando. ¿Cómo hace esta chispa? ¿Cómo la genera el sistema del auto? Bueno, el auto tiene una batería de 12 volt, como tenemos nosotros acá. No tiene una resistencia, pero sí tiene cables, y al tener cables tiene esa resistencia, un valor típico, digamos, de 2 ohm. Tiene esa resistencia que ustedes ven ahí. Tiene un capacitor, o tenían estos capacitores que se veían adentro, abajo del distribuidor. Abajo del distribuidor, si ustedes lo buscan y se buscan algún mecánico que les muestre un auto, lo van a poder ver. Tienen el capacitor abajo del distribuidor y tienen externamente a ese circuito una bobina que es en realidad un autotransformador. Después vamos a ver más adelante, ustedes van a ver cómo funciona eso, pero en todo caso díganle, como le dice todo el mundo, bobina. Consideren esto que está acá una bobina. Después vamos a ver por qué además tiene un simbolito de transformación, pero pensémoslo en términos de bobina. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos un circuito que es RLC, ¿sí? Pero en principio, antes de que se produzca la chispa en la bujía, había en otras épocas, hoy en día lo hacemos con un encendido electrónico, pero antes había unos contactos que se cerraban, que se llamaban platinos. A eso le decimos el interruptor cerrado. Cada vez que el platino pasa cada vez que, digamos, la leva que toca en el platino pasa por una determinada posición, lo empuja y lo abre, lo separa, ¿sí? Y ahí cambia de estar cerrado a estar abierto este interruptor acá, que está en paralelo con el capacitor. Pero vamos a ver en principio, digamos, qué es lo que tenemos acá. Tenemos un circuito transitorio de primer orden, porque el capacitor está puenteado, en realidad no existe, y entonces tenemos un circuito RL que me da una respuesta transitoria de primer orden, como vimos antes, ¿sí? Transitoria de primer orden. Esto que ustedes tienen acá es la corriente en el primario del autotransformador, digamos, de la bobina, ¿sí? La corriente que circula por ahí. Esa es la corriente que está pasando en el momento en que la leva le pega a los platinos y los abre. En ese momento se produce una conmutación, se abre el interruptor y entra el condensador en juego. En este caso el circuito pasa de primer orden a segundo orden en su respuesta. Acá conmuta. ¿Y qué va a pasar en esta situación?
Bueno, en esta situación el circuito se pone a analizar y dice, bueno, tengo un sigma de tanto, un omega 0 de tanto, y por lo tanto sigma es mucho menor. Ven, el factor de amortiguamiento es mucho menor que la oscilación natural. Entonces yo, por lo tanto, con lo que vimos en esta clase, tengo que dar una respuesta subamortiguada, que es esta que ustedes ven ahí. ¿Ven? Y en ese momento tengo una respuesta de segundo orden, ¿sí? Ahora, esta respuesta de segundo orden es una corriente enorme, una enorme variación, no es una enorme corriente, pero sí es una enorme variación de corriente sobre una inductancia. Y esa enorme variación de corriente sobre la inductancia es lo que va a provocar una variación en la tensión, un L de I a dt, L de I a dt varió de la derivada primera. Miren lo que cambia en una nada, perdón, voy a la anterior, ¿sí? Miren lo que cambia en una nada la corriente de estar en un valor de 6 a un valor de menos 6 en menos de 0,01 segundo. ¿Sí? Así que tengo una enorme derivada, tengo una interesante inductancia, con lo cual L de I a dt vale mucho, la tensión es muy grande y esa tensión aparece sobre los electrodos de la bujía que están separados unos pocos milímetros, y eso genera la chispa necesaria para hacer explotar el combustible. Así funciona el encendido de un auto. Una aplicación de los circuitos con respuesta transitoria de segundo orden. Ahora, ¿cómo influyen las variables que tan alegremente nos tomamos acá? Los valores, por ejemplo, de la resistencia de los cables sobre la chispa que tenga el auto. Bueno, vamos a hacerlo directamente y vamos a ver cuál es la influencia de la resistencia. Fijémonos, si yo tengo una resistencia de 2 ohms, como habíamos planteado, tengo la respuesta anterior, una buena chispa aparentemente, ¿sí? Tengo la conmutación, el punto de conmutación, el régimen permanente final apagado. En algún momento se tiene que apagar la chispa, porque si permanece prendida todo el tiempo, va a seguir explotando ese pistón y va a explotar el motor al mismo demonio. Entonces se tiene que extinguir, pero además en el momento del pico de tensión se va a producir la chispa en la bujía y tiene que ser duradera para que prenda bien toda la masa de combustible que está en la cámara de combustión. Estamos con una resistencia de 2 ohms, entonces consigo estos valores. Con una resistencia de 4, ¿cómo mirá? Bueno, aumentó la resistencia, lo que decíamos hoy, al aumentar la resistencia, la chispa es mucho más pobre, no está marcada, pero si ustedes siguen la línea en rojo, se dan cuenta que L de I a dt es mucho menor que antes y se extingue mucho antes, y por lo tanto, en principio, va a encender mal, y además de eso va a durar muy poco el encendido. Entonces probablemente este auto, que tiene una resistencia en los cables de 4 ohms, tenga problemas de que larga el combustible crudo. ¿Vieron cuando salen las gotas de combustible por el caño de escape? Eso es que no se quemó bien en la cámara de combustión y lo largó en crudo como está. Entonces estoy gastando plata inútilmente porque no estoy produciendo potencia. Por otro lado, ¿qué pasará si tengo una optimización de la resistencia y la bajo al mínimo a 0,5 ohm? Tengo unos cables que son fenomenales. Sí, tengo unos cables que son fenomenales, pero el problema es que no se me apaga nunca la chispa. Entonces este auto va a estar explotando todo lo que la masa de combustible que yo le metí, lo que quede y que capaz que no se había terminado de quemar bien, va a ser contra explosiones o va a ser un reventón infernal en el cilindro por exceso de la chispa. ¿Sí? Va a terminar quemando cosas que no son meramente el combustible, sino que va a arruinar las válvulas, la cabeza del pistón, etcétera, etcétera, la va a carbonizar y demás. O sea, hay que hacer las cosas como corresponde. Bueno, esto para
para tener una idea de una aplicación práctica justamente de lo que son circuitos transitorios de segundo orden. Nos vemos entonces en un próximo video. Como siempre, si les gustó, les pido que se suscriban a mi canal, que van a tener todas las semanas un video nuevo, y nos vamos a entretener con algo de electricidad y vamos a aprender algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.